Hola y bienvenidos al canal una vez más. Quiero agradecer especialmente a los suscriptores que amablemente y altruistamente se van uniendo a este canal y con su suscripción permiten que el canal crezca y pueda llegar a más personas que, al igual que ustedes, necesitan de estos conceptos para aprobar física. Dos discos iguales de radio 10 centímetros y masa 100 gramos se encuentran sobre una superficie sin rozamiento. Este dato es muy importante, coincidente con el plano XY. Podemos imaginar un eje X y un eje Y por ahí. En un momento dado colisionan como se indica en la figura. El disco 1 se encuentra inicialmente en reposo. Esto lo de 1 y 2 nos va a confundir porque normalmente 1 le llamamos lo que está a la izquierda y 2 lo que está a la derecha. Así que cuidado, tenemos que tener cuidado con estas cosas. Es una tontería, pero hay que tener cuidado. Bueno, este se encuentra en reposo y el disco 2 choca con él a una velocidad según la dirección del eje X, que vale 0,2 y metros por segundo. Y además está girando con una velocidad angular omega constante de 0,3 radianes por segundo. Si después del choque el disco 2 se desliza con una velocidad que tiene estas dos componentes en X y en Y, pero al mismo tiempo está girando en el mismo sentido que antes del choque, pero con velocidad angular 0,2 radianes por segundo, responda razonadamente a las siguientes preguntas. Vale. Entonces nos preguntan, bueno, ¿cuál es la velocidad final del disco 1? ¿Cuál es el momento angular del sistema formado por los dos discos antes del choque? Tomar como origen de coordenadas el punto en que colisionan ambos discos, un punto por ahí donde colisionan, aquí, ¿no? Donde colisionan ambos discos. Y luego pregunta cuál es la velocidad angular final, omega 1 final del disco 1. Bien, ya veremos cuáles son los conceptos importantísimos involucrados en la resolución de este problema, pero quiero aclarar algo antes. Cuando se habla de la velocidad de un sólido rígido, que tiene tal velocidad, nos tienen que aclarar qué velocidad es esa. Obviamente, va a ser la velocidad del centro de masa. Es decir, que suponemos que son discos que tienen una densidad volumétrica de masa constante o superficial, si son planos, una densidad de masa uniforme y constante, ambos discos. Y que cuando nos hablan de la velocidad nos refieren estrictamente a la velocidad del centro de masa, que en estos casos va a coincidir con el centro geométrico del círculo. Vamos a la resolución. Hemos representado la situación antes del choque, durante y después del choque. Y hemos extraído la información de la letra del problema y la tenemos a mano para utilizarlo. Para resolver este problema, teniendo en cuenta que no existen fuerzas disipativas, no hay rozamiento, y que en el momento de la interacción las únicas fuerzas que surgen son justamente las fuerzas de interacción, las fuerzas de acción-reacción, que son fuerzas interiores al sistema, esto nos lleva a pensar que hay dos magnitudes muy importantes de conservación que son las que tenemos que utilizar para resolver este problema. Uno es la conservación de P. ¿Qué es P? P es el momento lineal, también llamado momentum. Me gusta este nombre, el momentum. Momentum, o también vulgarmente o antiguamente se llamaba cantidad de movimiento. El momento lineal, momentum o cantidad de movimiento se define como el producto de la masa del cuerpo por la velocidad que lleve ese cuerpo y es una magnitud, como vemos, vectorial. El vector momentum tiene el mismo sentido que el de la velocidad. Y en ausencia de rozamientos, cuando hay una colisión, cuando hay un choque, el momento inicial del sistema será igual al momento final del sistema. Entonces, ¿cuándo usamos esto? Esto lo vamos a utilizar siempre que haya colisiones. La conservación
del momento lineal del sistema. Cuando digo del sistema, me refiero que de este lado colocaré la suma de los momentos lineales de todas aquellas partículas que intervengan en la colisión, pero antes de la colisión. Y aquí será la suma de los momentos lineales de las partículas inmediatamente después de la colisión. Siempre es inmediatamente antes e inmediatamente después. Esa es una de las magnitudes importantes de conservación que tenemos que utilizar en este problema. Y luego hay otra también. Como tenemos cuerpos que están girando y luego de la colisión se quedan girando, otra magnitud que se le llama de diferentes formas. Se le llama momento angular, L. L es el momento angular, o también se le llama momento cinético también. Entonces, cuando la suma de los momentos sobre dos objetos que están interactuando, cuando la suma de los momentos es 0, entonces el momento angular o momento cinético del sistema se conserva, por lo cual podremos plantear nosotros que el momento angular inicial del sistema será igual al momento angular final del sistema. Y entonces, lo mismo que con P de este lado, sumaremos todos los momentos angulares antes de la interacción, y de este lado colocaremos todos los momentos, la suma de todos los momentos después de la interacción. Entonces vamos a comenzar con la conservación del momento lineal, que estará aplicada al centro de masa de los sólidos rígidos que tenemos aquí. El momentum inicial del sistema será el momentum inicial del centro de masa del disco 2 más el momentum del disco 1. Como el disco 1 está en reposo, su momentum es 0. Es decir, que simplemente nos queda el momentum 2, que será la masa por la velocidad 2. Tenemos la masa, que es 0,100 kilogramos, tenemos la velocidad inicial 2, que es 0,2 i, que es esta velocidad que aparece aquí, y por lo tanto ya podemos calcular el momentum inicial del sistema, y vamos a dibujarlo, ya que estamos. Será un vector que apuntará igual que la velocidad, lo vamos a hacer así, y le vamos a poner justamente que esto será el momento inicial del sistema, que coincide con el momento lineal del disco 2. No se asusten con esto. El momento final del sistema será el del disco 1 más el disco 2, luego de la colisión. Este es el que queremos averiguar, el del disco 1. El del disco 2 lo conocemos porque tenemos la masa y tenemos la velocidad final 2. La masa es 0,100 porque hay que pasarla a kilogramos, nos la dan en gramos, y la velocidad 1, la velocidad 2 final, ¿ven que les dije que no me iba a confundir con el 1 y el 2? La velocidad 2 final vale esto que tenemos aquí. Bien, por lo tanto, simplemente se trata de operar. El momentum final del sistema era igual que el inicial, ya lo tenemos calculado y lo colocamos aquí. P sub 1 es lo que queremos calcular. Luego, de la distributiva que hacemos aquí, surge este término más este otro. Y luego, si despejamos P1, transponiendo al primer miembro y agrupando en I y en J, bueno, en J solo tenemos esta cantidad, finalmente nos queda que la cantidad de movimiento o momento lineal del bloque 1, después de la colisión, tiene estos valores que tenemos aquí. Ahora bien, queremos la velocidad del disco 1. Entonces, el momento lineal 1 será la masa por la velocidad final 1. Simplemente pasamos dividiendo la masa para obtener esta velocidad que será la velocidad final 1. Vamos a dibujar un poquito esos vectores. Hemos representado la velocidad 2 final, que es la que aparece aquí. Tiene una componente negativa en X
y una componente positiva en y que son iguales ambas, es decir que esto estaría a unos 45 grados respecto a la vertical o a la horizontal. Y luego la velocidad 1 final tiene una componente en x positiva, una componente en y negativa, siendo la componente en x mayor que la componente en y, por eso la dibujamos un poquito así. Esto no está a escala ni mucho menos, simplemente es para tener una idea. Y ahora tenemos que dedicarnos, como nos pide la velocidad angular final del disco 1, sabemos que inicialmente está en reposo, tenemos que aplicar la conservación del momento cinético del sistema. En este caso, en que los objetos, además de girar, tienen a su centro de masa desplazándose, el momento angular o momento cinético lo calcularemos como omega, que es la velocidad angular, por i, donde i es el momento de inercia, cuidado, respecto al centro de masa, vamos a marcarlo, respecto al centro de masa, y ya luego no lo pondremos más esto centro de masa, sino que ya sabemos que es el momento de inercia respecto al centro de masa, más r, producto vectorial, el momento lineal. Entonces, ¿r qué es? Bueno, r es un vector que lo tomaremos desde un punto de referencia. La letra nos sugiere que tomemos como referencia el punto en el cual se produce la colisión. Por lo tanto, vamos a explicar un poquito qué es lo que tenemos nosotros ahí. Calma. Vale. Este vector sería el vector r2, que coincide con el radio, ¿verdad? Y el otro será el vector R1 también que coincide con el radio y ambos vectores tienen el mismo módulo. Habíamos dicho que el vector P2 final apuntará de esta forma. Estamos hablando ya después de la colisión, inmediatamente después de la colisión. Es decir que ya prácticamente ya no se están tocando. Ya se ha producido la colisión. ¿Vale? Y el 1 ya lo tenemos averiguado también, el momento lineal 1 ya lo tenemos averiguado. Lo que nos dice la letra es que después de la colisión, sigue moviéndose en el mismo sentido de giro con una nueva velocidad angular, omega 2 final. Como gira en este sentido, sabemos que el sentido del vector será saliente hacia nosotros, el vector omega 2 final, velocidad angular 2 final, por lo tanto lo dibujamos con un circulito y una cruz y sabemos que es un vector que estará paralelo al eje Z positivo y por lo tanto lo identificamos con el versor unitario K. Entonces vamos a plantear ahora la conservación de L del sistema. Inicialmente el único cuerpo que tiene momento angular es porque está en reposo. No tiene ni momento lineal ni momento angular. El momentum angular inicial del sistema será solamente el del disco 2, porque como dijimos está en reposo. Lo calcularemos como el momento de inercia respecto al centro de masa por la velocidad angular inicial 2, que apunta según la z positiva, por eso la acompañamos del versor K, más el producto vectorial de R2, que tendrá esta dirección que hemos marcado aquí hacia la si negativa, por eso ponemos menos R2i, producto vectorial P2, que tiene dirección y sentido hacia las x positivas, por eso ponemos más P2i. Aquí habría que haber puesto P02. Bien, entonces vamos a poner aquí P02. Bien, continuemos. Hacemos el producto, menos por más menos, R2 por P02, y luego dejamos que se realice el producto vectorial de los versores. Pero I por I resulta que me da 0. El producto vectorial me da 0 porque el seno del ángulo que forman esos dos vectores es 0, porque seno de 0 grado es 0. Por lo tanto, me queda que el momento angular inicial del sistema es el momento de inercia del disco 2 por la velocidad angular 2 inicial, expresado todo vectorialmente. Y esto tendremos que igualarlo con el momento final del sistema. Aquí hay que tener mucho cuidado con el tema de los signos. L final 1 del disco 1 será el momento de inercia por una velocidad angular vectorial que no sabemos su sentido, por eso no puedo ponerle
ni K ni menos K, o sea, lo dejo así expresado como vector, más el producto vectorial de R1 por su momento lineal. R1 es R1 en I, y P1 vamos a tener que expresarlo a través del cálculo con sus componentes, porque ya ahora sabemos la velocidad P1. Bien, luego más el momento angular de 2 será I por omega 2 final, que sabemos que está en K, por eso lo expresamos de esta manera, más el vector será menos R2I, porque apunta hacia las X negativas, multiplicado por P sub 2, que lo podemos calcular porque también tenemos toda la información. El momento angular inicial lo hemos escrito aquí y hemos sustituido omega 0,2 por su valor que lo tenemos en la letra. Luego, cuando planteamos el momento final del sistema, será el momento angular 1 más el 2. El 1 lo expreso como el momento de inercia por la omega 1 final vector, que no la conozco, por eso no puedo poner aquí ni K, ni más K, ni menos K, más el producto vectorial de R1 por I, producto vectorial P sub 1. Más, y ahora viene el momento angular final del 2, que será I por omega 2 final K, que esto sí lo tenemos, que vale 0,2 en el mismo sentido, por eso pongo K, más el producto vectorial de el vector R2, que es negativo, porque apunta hacia la izquierda, producto vectorial P sub 2, que lo tendremos que calcular. Entonces, primero vamos a hacer este cálculo, el producto vectorial R1 I por P sub 1. Entonces nos queda R1 es 0,10 por I. Producto vectorial, el momento lineal P1 es la masa por la velocidad 1 final, que es la que acabamos de calcular antes. Aplicamos la distributiva, 0,100 por 0,25 y por 0,05. Entonces nos está quedando esto que tenemos aquí. Ahora hay que hacer este producto vectorial, 0,10 por 0,025, lo ponemos aquí y multiplicamos vectorialmente I por I. Sabemos que esto nos va a dar igual a 0. Y luego nos queda el producto vectorial de 0,10 por menos 0,05J. Nos queda I por J, que nos va a dar K y el signo de menos. Y ahora tendremos que este resultado dejarlo por ahí y seguir con los cálculos parciales antes de expresar el resultado final. Hemos colocado el resultado de este producto vectorial y ahora vamos a hacer este producto vectorial. Entonces nos queda I por omega 2 final, que vale 0,2 en K, más menos R2, menos 0,10 por I, producto vectorial la masa, por la V2 final, que nos lo daba la letra del problema. Bien, y entonces, como siempre, operamos nada más, aplicamos distributiva, resolvemos el producto vectorial, nos va a quedar I por I aquí 0. Simplemente son operaciones. Y producto vectorial J nos dará K, o sea que todo esto que está en rojo, nos queda esta expresión que tenemos aquí abajo y la vamos a sustituir ahora. Ahora podemos igualar el momento angular inicial con el que hemos obtenido aquí al final, sustituyendo los valores. Podemos transponer al primer miembro I por 0,2K y nos queda I por, sacando de factor común, 0,3 menos 0,2 por K. De este lado nos queda I por omega 1 final y nos queda menos 0,005K menos 0,005K. Eso nos da menos 0,001. Me faltó multiplicarlo por K, aquí también. Todo esto es por K y aquí por K. Bien, entonces ya ahora podemos despejar omega 1. Volvemos a escribir esto que tenemos aquí arriba, y por 0,01 por K, y luego pasamos dividiendo el momento de inercia y tenemos omega 1 final despejada. El momento de inercia de un disco lo vamos a tener que calcular. Se calcula como m por r cuadrado sobre 2. Entonces esto nos está dando, como tenemos toda la información ahí arriba, 0,005 kilogramos metro cuadrado.
Lo sustituimos aquí y ya podemos obtener el valor de omega 1 final. Finalmente, haciendo los cálculos, nos da que omega 1 final tiene el valor de 2,1 K segundo a la menos 1. Bueno, espero que se haya comprendido el problema. Me pueden dejar las dudas en los comentarios. Y si les gustó también me pueden dar un like. Bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.